es para mí un honor poder presentar este conversatorio extraordinariamente interesante con distinguidos expositores, que se va a tocar un tema que es realmente interesante para nuestra sociedad y en la cual tenemos serias deficiencias. Desde hace bastante tiempo, algunos años, la Universidad de San Sebastián, en particular la Facultad de Economía, está tratando de incorporar de alguna manera la enseñanza de las finanzas dentro de la educación secundaria. Hace 2 semanas atrás me tocó, como director de un programa de posgrado, me tocó ser parte de un panel en donde se evalúa a los alumnos que están saliendo con un máster en finanzas. Y este era un proyecto que habían desarrollado en la ciudad de Valdivia, en donde lo que se pretendía era ver la receptividad de los estudiantes de educación secundaria de los últimos años a la enseñanza por parte de alumnos, casi exalumnos, de la universidad como profesores del área de finanzas. Y lo que se hizo fue, en 5 colegios de la ciudad de Valdivia, se hizo la experiencia de medir cuánto era el conocimiento que tenían los estudiantes antes de hacer la experiencia y después de hacer la experiencia. O sea, si hubo una evaluación ex ante y una evaluación ex post. Y los resultados fueron realmente encantadores, por decirlo de alguna manera. O sea, los resultados fueron tremendamente interesantes porque los chicos aprendieron de forma rápida y lo encontraron muy atractivo, porque incluso lo conversaron con sus papás, etcétera, ¿cierto? El hecho de poder entender las cuestiones básicas de finanzas. Del punto de vista del tema específico que vamos a tratar, ¿cierto? Que es, ¿qué pueden hacer las personas que de la noche a la mañana acceden a un capital importante sin tener probablemente un nivel educacional suficiente como para entender qué hacer con eso? Y yo quiero relatarle, sobre todo porque no veo a nadie que tenga tantas canas como yo, que cuando un caso bien específico, cuando se creó la Pollagol, no recuerdo cuántos años atrás, pero hace muchos años, el primer premio se lo llevó un joven, una persona, un albañil, con ninguna formación, mínimos conocimientos, y el premio fueron $2 millones. No sé si alguien se acuerda de eso. $2 millones de esa época, debemos estar hablando de 3 millones hoy día. En otras palabras, 3.000 aproximadamente, 3.000 millones de pesos. Obviamente, para una persona en donde su medio ambiente era un medio ambiente bastante pobre, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Esto motivó, ¿cierto? Obviamente todas las festividades que se pueden imaginar y una serie de inversiones que no fueron lo más apropiado. Tanto es así que 4 años después este joven albañil estaba de nuevo trabajando como albañil. Lo había perdido todo. Entonces, la pregunta es si esta persona hubiera tenido un mínimo de conocimiento, ¿cierto? O que alguien lo hubiera ayudado. Yo no sé si esa es función del Estado, yo creo que no, pero que alguien lo hubiera ayudado, ¿cierto? Y le hubiera dicho, mira, de los 3.000 millones, toma 1.000 millones, y esos 1.000 millones entrégasela a una financiera, a un banco, y te va a significar una jubilación de aquí para adelante de 5 millones mensuales. 5 millones mensuales. Y eso es a lo que uno puede acceder si toma 1.000 millones de pesos y se lo entrega a una financiera.
Entonces la importancia de la educación financiera también a nivel de un país es gigantesca. Entonces, la verdad es que si pudiéramos de alguna manera lograr que la educación financiera llegara a los colegios en buena forma y que todos nosotros, los chilenos, ¿cierto?, podamos acceder a tener una formación básica que nos permita no dejarnos embaucar en primer lugar y en segundo lugar ver con realidad, ¿cierto?, qué hacemos si tenemos un pequeño capital. Y para esto, ¿cierto?, no hay que buscar grupos nuevos, no. Miremos, por ejemplo, las empresas especializadas en inversión, las financieras. Las mismas FP están vilipendiadas, ¿cierto? Lo que la FP en términos de aportarle a la gente que realmente aportó es una cifra espectacular. En los últimos 20 años un promedio de un 7% real. Ojalá pudiéramos lograr eso. Hoy día lo que están dando los bancos en términos reales es un 3 o un 4%. Lograr un 7%, ningún país en el mundo ha logrado eso. O sea, en ese sentido, ¿cierto?, nuestro sistema económico de mercado, ¿cierto?, ha sido tremendamente reconocido, incluso reconocido por los países más desarrollados del mundo. Por eso estamos en la OECD. La OECD somos 37 países los más desarrollados del mundo, Chile está ahí. Pero necesitamos ir a la base. No solamente a los profesionales que salen de la universidad hoy día, necesitamos ir a la base. A que aprendamos, no solamente los que llegamos a la universidad, sino que aprendamos todos. Y en ese sentido, este conversatorio, ¿cierto?, nos va a aportar, espero que nos aporte mucho, y yo sí lo espero, en términos de buscar un camino que nos permita ayudar a quienes realmente lo necesitan, aquellos profesionales que logran por alguna cosa, ¿cierto?, un nivel de ingreso, que no lo pierdan, como ha pasado en muchas oportunidades, y probablemente alguno de los expositores va a mencionar alguna experiencia. Y eso, ¿cierto?, a nivel del país es tremendamente importante. Por eso es para mí un agrado haber estado acá presente a nombre de la universidad y de mi facultad, ¿cierto?, para continuar con nuestro interés en desarrollar el tema de la educación financiera. Muchas gracias. Hola. Estaba escuchando bien lo que decía el profesor. El maestro Cárdenas. Sí, el maestro Cárdenas, que llegó curado, se hizo una cartilla con 8 empates y ganó $300.000 de la época, ajustado a hoy, hice todo el cálculo ahora. Son 500 millones de pesos, pero en esa época con $5.000 te compraba una casa en Vitacura. Entonces, no es el mismo valor. Y lo engañó una financiera que se llamaba La Familia, que lo llevó gente que ya no está en mi canal. Y le ofreció... No era una estafa piramidal, pero era un negocio que tenía pretensiones excesivas sobre su rentabilidad e hicieron inversiones malas y bueno, ahí se fumó toda la fortuna del maestro Cárdenas. Antes de ir al video, como a manera introductoria, quiero contar que todo este conversatorio y todo este tema surge a raíz de una inquietud que tuvo Vicente, que ya va a hablar, a partir de un hecho que se ha ido instalando no solamente en Chile, sino que en la mayoría de los deportes de alto rendimiento o de los deportistas ultraprofesionales. Digamos, este es un problema común no solamente al fútbol chileno, ni siquiera al fútbol mundial, porque también pasa en la Premier League. La otra vez habló Ronaldo, que es dueño del Valladolid hoy, que decía que el 90% de los jugadores brasileños 5 años después de retirarse estaban en la ruina. En la Premier League hace algunos años, no sé cómo estará ahora, por lo menos el 25% de los jugadores 5 años después de retirarse estaban en la ruina completa. Y estamos hablando que en la Premier League, y ahí Gonzalo Vargas nos podrá contar, los sueldos siempre tienen una base, no sé, 20.000 libras por lo bajo, el juvenil que está asomándose en lo que gana. Y en el fútbol chileno la situación es parecida,
con sueldos mucho más bajos. Y en la NBA la situación también es parecida, no es poco frecuente encontrar jugadores de los 90 que tuvieron grandes sueldos, pero que por malas decisiones financieras, por malos asesoramientos, por tren de gastos que no tenían ninguna lógica, o por no haber proyectado su futuro, o por mal rodeo. Hay una serie de factores al final que pueden entrar y los expositores nos van a contar cómo entran a tallar. Va a hablar primero Mauricio Pinilla, pero primero les voy a invitar a ver un video introductorio y ahí vamos a ir hablando con cada uno de los expositores. Yo no les digo a todos que no les voy a dejar nada. Estoy muy sano, muy sano. Tiene ahí a George Best, a Paul Gascoigne, a Ronaldinho, a Maradona que de todas maneras no dejó poco dinero. El problema que gastó, que pudo haber dejado mucho más, digamos, que pudo haber pasado, no tendría que haber estado dirigiendo con las enfermedades neuronales que él tenía, no tendría que haber estado dirigiendo, tendría que haber estado tranquilo en su casa, con su familia, y no siendo explotado para poder sobrevivir o sobrellevar un tren de gastos. Un tren de gastos tan elevado. Los futbolistas, los de élite, porque las realidades son distintas y Mauricio nos va a contar, cada vez hay sueldos más altos. Vimos lo que pasó ahora con el ecuatoriano Caicedo, 130 millones de euros al Chelsea, un jugador que tiene un promedio de un gol por año, todavía no lo entiendo muy bien. Un volante con un gol al año, raro, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter ahí en las decisiones del Chelsea, que siempre son muy raras. Pero el tema de fondo es por qué personas jóvenes, en este caso deportistas, que tienen acceso a buenos ingresos durante una década, más de una década algunos menos, toman tantas malas decisiones y terminan en la ruina. ¿Cuáles son los factores que confluyen para que un porcentaje tan grande termine completamente arruinado y se produzcan cosas como la que vimos hace poco, lamentablemente, que Miguel Astebal se ha encarado por el León en una cancha en Temuco a Garabatos por un dinero que había entregado el Cipú, porque en el fondo los dos como exjugadores sienten que les corresponde un dinero, un fondo, en fin. Eso es una realidad muy habitual que se plasmó en un video lamentable, pero es algo muy común. No es raro encontrarse con estos jugadores en la ruina económica. Generalmente los que tienen mejor educación o tienen mejor red familiar la llevan mejor, pero hay otros que realmente no y caen al abismo. Pero eso nos puede contar un poco mejor, con conocimiento de causa, un jugador que estuvo en Europa, que las vio
blancas y negras, que tomó buenas y malas decisiones y que hoy puede estar con cierto nivel de tranquilidad, pero evidentemente, Mauricio, nadie tiene el futuro comprado. Hace mucho tiempo que tenía ganas de poder expresar mi experiencia, no solamente con este público, sino que también con los más jóvenes, pero creo que este es el puntapié inicial de una iniciativa muy interesante que nos puede dar una mano gigante, porque llevamos muchos años la historia del fútbol en general y la historia de vida de muchas personas que han conseguido grandes ingresos y no han tenido la posibilidad de sostenerlos con el tiempo por malas decisiones, como decía Juan Cristóbal. Hoy día nos encontramos en una crisis global de lo que es la ignorancia financiera. Suena fuerte, sí, suena fuerte, pero lamentablemente es así, y lo vivimos del día a día, sobre todo en el fútbol. Me pasó a mí desde pequeño. Generalmente cuando uno es deportista y uno es futbolista y sale a la luz, cree que es el dueño del mundo, y lamentablemente eso es por la falta de educación que le dan los clubes en la formación a los futbolistas y a los jóvenes. Nosotros llegamos, debutamos, jugamos, nos pasamos de un contrato de 300.000 pesos a 4 millones, a 5 millones, nos vamos a Europa y ganamos 100 millones, 200 millones, millones de dólares. Y efectivamente llega un momento en el cual dice, yo estoy capacitado para tomar decisiones, estoy capacitado para hacer inversiones, estoy capacitado para hacer negocios, y efectivamente no están capacitados absolutamente más nada que para jugar al fútbol. Esa es la realidad. Un joven hoy día, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando recibe una suma de dinero importante? El auto, la ropa, la fiesta, los lujos. Lamentablemente, yo en mi carrera, los primeros 3 años, habré derrochado 3 o 4 millones de dólares botados a la basura. Botados a la basura literalmente en compra de autos, pérdida acá, viajes, relojes y un montón de cosas que finalmente llegué un día, me miro al espejo y digo, viejo, te sacaste la cresta de los 8 años para ser futbolista profesional, para cumplir un sueño que finalmente era en base a lo deportivo, que finalmente viene de la mano con la parte económica, porque mientras mejor tú eres, mientras mejor te desarrollas, tus ingresos se van incrementando. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como deportistas y como sociedad para ayudar a esos jóvenes? Primero, la educación dentro de los clubes, que eso hoy día en Chile lamentablemente no existe. Comentábamos hoy día con los muchachos el tema de Independiente del Valle, que son equipos que salen a buscar jugadores, a educarlos, a educar personas antes que ser futbolistas. ¿Y qué es lo que hace una mejor persona? Se transforma en un mejor futbolista, porque sabe mentalmente cómo enfrentar de otra manera todas las dificultades y todos los premios que te da el fútbol. Invertí muy poco yo cuando pequeño. Cuando pequeño me refiero de los 18 años hasta los 24. Boté mucho dinero, como les comentaba. Llegó un momento en que dije, no. Dejé de jugar 6 meses, estuve 1 año y prácticamente estaba sin ningún ingreso. Tenía mis activos que había comprado algunas cosas, pero la liquidez se me había ido. Y había tuve que remarla de nuevo. Humildemente me fui a jugar a Grosseto, hice mi carrera desde cero, tenía una posibilidad de ir a jugar a Parma, en la cual dije, ¿por qué voy a ir a jugar a Parma Serie A si no me lo merezco? Entonces, ¿qué lo dije? Me fui a la B italiana, un equipo que prácticamente desconocía. Y empecé a forjar mi carrera nuevamente, asesorándome con personas que realmente me iban a dar la posibilidad de que yo fuera a terminar mi carrera tranquilo, mantener a mi familia, darle una buena educación a mis hijos. Lo peor que pueden hacer los jóvenes hoy día es tratar de hacer negocios ellos mismos. Hoy día en el fútbol se te acercan millones de personas que te dicen que te van a hacer rico. Ustedes saben perfectamente que si una persona viene y te dice que le pases 100 millones de pesos y que a los 3 meses vas a tener 150, eso no existe, eso no es real. Eso no existe, en ningún formato de negocio existe, ni en las empresas más grandes del mundo. No es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El futbolista hoy día tiene que preocuparse de jugar al fútbol, de desarrollarse y de hacer lo máximo, y de recaudar la mayor cantidad de dinero. Por lo menos desde mi forma, desde mi lado, cuando empecé a hacer buenas inversiones inmobiliarias, de tierra, que la tierra no se desvaloriza, ahí me di cuenta de que yo no me podía desgastar en preocuparme en meter dineros en negocios que no me dan ninguna rentabilidad y negocios que iban a hacer pérdida. Lo hice igual y perdí. Yo hoy día estoy en condiciones de poder contar que tengo una tranquilidad económica, una tranquilidad emocional y familiar que me da la posibilidad de poder contarle esta historia a la gente y que se den cuenta de que el fútbol, el post-fútbol es muy difícil. ¿Y qué es lo que hice yo durante mi carrera? Los últimos 5 años estudié finanzas, estudié administración de empresas por las tardes en la Universidad Adolfo Ibáñez
y me metí a cursos para saber qué querés hacer con la plata, qué querés hacer con tanta plata, porque efectivamente nosotros ganamos mucha plata. O sea, estamos hablando de 150, 200 millones de pesos mensuales. ¿Y qué hacemos con tanta plata? Y los muchachos hoy día lamentablemente están muy mal asesorados y su círculo no está capacitado tampoco para hacerle abrir los ojos a esta juventud de que el post-fútbol es durísimo. Yo hoy día me puedo parar frente a ustedes y decirles que yo me preparé. Y hoy día tengo la posibilidad de trabajar con una bestia de las comunicaciones como Juan Cristóbal Barrero. Bestia. Por el King Kong me refiero. Una bestia grande. Un animal de las comunicaciones. He podido hacer dupla con Karen Dockenbailer en un matinal de 4 horas. Un futbolista profesional. Un ignorante para el público. Un ignorante para la sociedad. Porque eso es lo que somos nosotros. Así nos trata la sociedad. Como ignorantes con plata. ¿Me equivoco? ¿Me equivoco, Juan Cristóbal? No. Eso es lo que somos. Flaites con plata, que lo único que sabemos hacer es correr atrás de una pelota, y eso es lo que estoy interesado yo en trabajar hoy día. De que estos muchachos, nosotros tratados como ignorantes, tengan la posibilidad de un día sentarse con un profesor de economía, o de finanzas, o un profesor de universidad, y poder compartir diferentes temas. No que el profesor me venga a preguntar de un enganche, de una chilena, de un cabezazo, que me pregunte, ¿qué hiciste con tus ingresos? ¿Cómo los administraste? ¿Qué es lo que hiciste para que tu carrera y tu vida tuviese un futuro provechoso? Eso es lo que tenemos que hoy día preocuparnos. Y no solamente acá, los clubes de fútbol. Porque un estudiante de profesor, si no me equivoco, se prepara, sale del colegio, tiene la capacidad de poder desarrollarse e introducir muchos más argumentos en su cabeza para poder prepararse para la vida. Porque sabe los sacrificios. Termina el colegio y son 5 o 6 años de una carrera. El futbolista con suerte termina el colegio y tiene que enfrentar presiones físicas, presiones mentales, futbolísticas, jugar con estadios con 80.000 personas, defender a la selección chilena, terminar un partido en el cual puede criticarte todo un país. Y para eso está preparado. Pero no está preparado para afrontar financieramente su futuro. Y es lo que tienen que hacer los clubes, como lo hizo Independiente del Valle y lo hacen otros clubes también. En Italia, tú entrabas al club a las 8 de la mañana y salías a las 3, 4 de la tarde. Tomabas desayuno, tenías psicólogo, tenías coach, tenías entrenamiento, trabajo de prevención, trabajo por entrenamiento, almuerzo, y recién después de ahí te ibas a tu casa. Y toda esa preparación hace que los jugadores no solamente desarrollen otras habilidades blandas en su cerebro, sino que hacen que el jugador se prepare no solamente para ser un futbolista o patear una pelota, se prepare para que su futuro después, quizá como lo hice yo trabajando en las comunicaciones, o quizás sea uno de los mayores empresarios de nuestro país. Y es por eso que nuestra preocupación tiene que ir ahí. El foco tiene que ser eso, preparar a los niños desde pequeños para que tengan una mentalidad y no quieran el auto, la casa, los lujos de Arturo Vidal, que eran las copas de Arturo Vidal. Es por eso que hoy día la mentalidad es muy pobre y nuestro fútbol está siendo dominado, lamentablemente, por gente que no apoya a los jugadores, que les saca provecho a los estrujos, toca a su familia, los pone a trabajar, les pone auto, les pone casa, les pone todo para guiarlos por un camino incorrecto. Estrujarlos, sí, van a ganar mucho dinero, pero van a terminar derrochando y perdiendo en muy corto tiempo. Es por eso que hoy día nuestro interés con todo este grupo de personas no solamente dejarlo acá, sino que trabajar en conjunto con el CIFUB, con los equipos y los clubes, para que tengamos la posibilidad de brindarles esas herramientas, esos argumentos, y el cabro chico finalmente no termine, no me interesa eso. Porque eso es lo que hacen los futbolistas. No, lo dejo para mañana. No, lo dejo para mañana. No, mañana. No. El presente y la vida de los futbolistas es hoy. Con 18, 19, 20, 22, 23 años, 25, hasta los 28 años, los podamos capacitar para que ese ignorante que uno llama, ese futbolista, se transforme en una persona que tenga claro qué es lo que tiene que hacer con todos sus ingresos y qué es lo que tenga claro que hacer con su dinero. Y no vengan tipos
a meterle negocios, a meterle cosas entre medio, porque yo lo viví y tuve unas experiencias realmente horribles. Y hoy día puedo pararme frente a ustedes y decirles, ¿saben qué? Me asesoro por gente que no me deja mover un peso sin que pase por un análisis completo de dónde van a terminar esos dineros. Y yo finalmente estoy realmente feliz y contento que tengamos esta posibilidad, no solamente de abarcarla acá como les contaba, sino que de introducirnos en la juventud para que entiendan finalmente que la vida y el post-fútbol es lo más duro que puede pasar. Gracias. Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias, Mauricio, por Cristóbal. La mala noticia de esto, aparte de lo que acaba de hablar Mauricio, es que esto no solamente pasa en el fútbol. Es transversal. Y el origen, contarles un poquito el origen de esta idea, del libro, bueno, está ahí en la pantalla, hablarles del libro Millonarios Prematuros. Para los que no me conocen, trabajé 23 años en la banca, no obstante, como decía el final del video, para el retiro también hay que entrenarse. Yo fui el diablo vendiendo cruces, no me entrené para el retiro de 23 años en un banco con cargos gerenciales. Pero hablo desde la experiencia. Afortunadamente también tocó el tema, Mauricio, el tema de la familia es fundamental, pero esto pasa en todo orden de cosas. El fútbol nosotros lo usamos como metáfora porque generalmente hablamos que hay dos actividades en este país que paralizan, que es la selección chilena, y la otra actividad es la Teletón. Pero juega la selección chilena y estamos, a los que no les gusta el fútbol, se tienen que quedar callados, sentados, no se pueden mover, pero lo primero es la selección chilena y bueno, juega ahora en septiembre. Yo veo el programa con Cristóbal todos los días, martes, jueves, domingo, y estamos todos con la pasión de vamos a jugar con Uruguay, y resulta que Uruguay lo entrena Bielsa, tiene a mi juicio la mejor selección desde hace muchos años atrás. Rochet, que está trabajando más que nunca, decía Juan Cristóbal el otro día, el arquero uruguayo. Entonces, pero tenemos la esperanza de que vamos a ganar. Entonces el fútbol paraliza. Y un día me decidí en la pandemia a recorrer Chile. Un amigo que hoy no está acá, a recorrer Chile, distintas partes de Chile. Tenía el privilegio, la fortuna de tener un permiso colectivo, entonces me juntaba en las bombas Copec en todos lados, cuando se podía, a conversar con periodistas, exfutbolistas, entrenadores, etcétera. Y la verdad que debo reconocer, porque quería conocer su historia, quería que esto generara un impacto social. Nadie de los que estamos acá estamos libres de vivir estos inconvenientes económicos y financieros, y que son desplegados también a la familia, y esto genera dolores importantes. Y Chile, hay estadísticas súper duras. Yo tenía entendido, profesor, que eran 38 los países de la OCDE, pero dejémoslo 38 para que esta estadística sea mucho más dura. De los 38 países de la OCDE, que son, se supone, los 38 países más privilegiados en todos los sentidos y en todo orden, nosotros pertenecemos a esos 38 países, pero somos penúltimos en alfabetización financiera. O sea, no tenemos idea de qué hacer con la plata. Somos aspiracionales, queremos tener más de lo que tiene nuestro compañero al lado. En el fútbol debe pasar mucho. Y en este recorrido quiero personalizarlo en 3 personas que están aquí presentes. En Hernán Caputo, que te quiero dar las gracias por estar acá. De verdad que es un honor que Hernán nos esté acompañando. En verdad, recuerdo cuando contaste la historia de Manchester, que estaban los padres ahí de los futbolistas, de repente se fueron y él fue a preguntar por qué los papás se fueron, y en Manchester le dijeron: no, lo que pasa es que esto es una escuela para padres, porque lo que hay ahí afuera es una fábrica de futbolistas.
Y a mí me tocó leer en Italia, mi familia está viviendo en Italia ahora, que 1 de cada 18.000 niños llega a ser futbolista profesional. Así que muchas gracias, Hernán, por estar acá y por la compañía. El gran Ari Gustavo, de verdad que yo me acuerdo que ese día cuando nos juntamos en Santa Cruz, él era director técnico de Santa Cruz. Ya te voy a dar la palabra en un rato, Arica. Jugaba Uruguay a las 7 de la tarde, nos juntamos a las 12 del día y eran como las 4 de la tarde y yo le dije, ¿sabes qué, Arica? Yo me quedaría conversando 2 días acá, pero tengo que volver a Santiago a ver el partido. Al final lo vi en Santa Cruz, pero o sea, es increíble la historia que tiene, o sea, de verdad refleja, pero en todo su en todo ámbito lo que significa la historia de los ricos prematuros. Y Pascual de Gregorio, gracias por estar acá, que también tiene una historia. A nosotros nos gusta un poco el morbo, en general nos gusta leer lo que queremos en general que al del lado no le vaya tan bien como a mí. Pero nosotros como sociedad tenemos que trabajar. Aquí nos acompaña distintos auspiciadores que no necesariamente son del rubro financiero ni del fútbol, pero hay gente que en verdad encontró y vio que este es un problema social. Pascual, también te voy a dar la palabra en un rato y la verdad que me contó muchas historias personales. Si tú me permites, se le cayeron las lágrimas 2 veces mientras estábamos hablando y yo lo había conocido ese día. O sea, yo patuamente me conseguí el teléfono, nos juntamos en Gran Avenida y me contó historias de su vida y de verdad que es muy doloroso cuando falta la asesoría. Aprendí que en el fútbol hay 3 elementos fundamentales que son los que capaces de destruir a un futbolista: la propia familia, el entorno y los representantes. Yo no soy, sí tengo una historia con un representante, que la tengo en mi libro, cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta de quién es, lo que a mi juicio en el tema financiero no apoya mucho. Bueno, y esta metáfora les contaba, el fútbol, que además es mi pasión, hago el vínculo con mi experiencia profesional para crear probablemente tercer hijo. Ahí hay una historia de Ronaldinho, el gran Ronaldinho Gaucho, que lo tengo antes del prólogo, que a los 35 años fue donde el contador, porque quien le administraba la plata era su hermano que estaba en Estados Unidos. Y a los 35 años fue al banco, fue donde el contador a pedirle plata, y el contador le dice, pero Ronald, yo te voy a dar al banco donde además tú eres rostro y vas con tu tarjeta y sacas plata. Él a los 35 años no sabía que con una tarjeta podía sacar plata. Pero esta historia la conocemos de Ronaldinho porque todos conocemos a Ronaldinho, pero nos pasa todo. Así que nada, dale las gracias, Juan Cristóbal. Esto se trata de un conversatorio, también que ustedes en un ratito más puedan interactuar con nosotros y nos puedan además contar anécdotas, no solamente Hernán, Arica, Pascual, sino que quien quiera preguntar, aquí estamos dispuestos. Los dejo con Gonzalo Vargas, scout oficial para Red Bull. Perdón, Juan Cristóbal. No, sin verdad era para presentar a Gonzalo Vargas, que bueno, dentro de este panel es interesante, tenemos del mundo del fútbol, desde la cancha, desde el mundo de la banca o de la asesoría financiera, pero también desde el mundo del manejo de los jugadores, del mundo del scouting, de los representantes. Y me pareció interesante lo de Gonzalo porque él trabaja para el conglomerado Red Bull, podríamos decir, que tiene equipo en Brasil, en Austria, en Alemania, y que tienen todo un entramado de búsqueda de jugadores, pero no es simplemente agarrar a un jugador, darle un contrato y que juegue, sino que tomando en cuenta la mentalidad alemana que hay ahí, es la formación de los futbolistas. Más Gonzalo conoce los casos del Bayern y en general de la Bundesliga, que como ellos manejan a los juveniles
es muy distinto que acá. Te dejo un pie, para el bandejeo. Es impensable en Alemania que se le pase a un muchacho de 18 años un auto para que salga de fiesta por parte de un representante, con las consecuencias que todos sabemos trae eso. Así que Gonzalo Vargas, que trabaja para Conglomerado Red Bull en el Scouting, nos va a contar la experiencia europea del manejo de los jugadores. Gonzalo. Muy buenos días o buenas tardes, como dicen aquí en Chile. Mira, llevo 24 años en Chile, viajando. Hace 15 años me dediqué a quedarme en Chile, definitivamente. Y me crié en Austria, en Salzburgo. Salzburgo era una ciudad de música, cultura, turismo. Y en el año 2002, cuando Dieter Mateschitz compró el club Casino Salzburg, lo transformó en Red Bull Salzburg. Y en ese tiempo nadie pensaba que Red Bull Salzburg iba a crecer tan grande, ¿ya? Comenzó con Red Bull Salzburg, Red Bull Ghana, que desapareció después por problemas económicos, Red Bull Brasil, Red Bull Leipzig, Red Bull Nueva York. Ahora tienen una pequeña academia en Popayán y la manejan dos amigos míos, que es Ingmar Weiss, un scout de clase mundial, y Daniel Neumayer. Y ellos vendieron en los últimos 4 años 7 jugadores. Formación sub-17, nunca han jugado en Colombia en primera división. Y ellos están repartidos en los 4 Red Bull: en Bragantino, Leipzig, Salzburg, y otro se fue a Chelsea, y el último está en Arabia Saudita. Y ellos, o el grupo, la gente que trabaja, le enseñamos a los jugadores de chico cómo manejar su capital, su economía, porque hay jugadores, como un ejemplo, un jugador venezolano que se fue a jugar a Augsburg, Córdoba, y firmó su contrato el día miércoles. El día jueves se fue a París, llegó el día domingo al mediodía con un bolsito de 5.000 euros de Louis Vuitton y no tenía plata. Y cuando llegó al partido, atrasado, le dijeron que ¿dónde está? Dijo, fui a París a comprarme un bolsito de Louis Vuitton. El día lunes el scout lo llamó y fue con él a la dirigencia y el tirón de oreja que le dieron. Dijeron, mira, vas a ganar mucha plata tú, pero mira a tu familia en Venezuela. Y de ahí los clubes, ya, los alemanes, era otra disciplina, manejamos diferente a los deportistas de chicos, enseñándoles cómo se maneja la economía. Pero el sudamericano es más desordenado, cuesta. A mí, yo soy sudamericano, pero a mí me costó igual. Cuando era joven, vivía en Salzburgo, ganaba mucho dinero, igual me la farrié, ¿ya? Pero tuve el tiempo de conocer que tenía que guardar un capital. Y el scouting es un trabajo durísimo, es 7/24. Hernán lo conoce, Marco Antonio, un amigo mío, que es entrenador, también lo conoce. Y nosotros tenemos que informar de todo, comenzando cómo se levanta el jugador y cómo se va a acostar, qué hace en su vida, sus antecedentes, cómo es la familia, para enseñarle que el jugador va a ganar un dinero que sepa manejar después de su carrera, como le pasó a Mauricio, representante, tigrones de bancos que le dicen métete aquí, haz este negocio. Entonces los clubes o los representantes alemanes están manejando ya y educando a sus jugadores cómo manejar el capital. Yo traje una vez un chico alemán a Chile que dejaba a Philipp Lahm en la banca, en Bayern Múnich y en la selección.
y él sabía cómo manejar su dinero. Y el primer año que estuvo jugando en Bayern Múnich, él no recibía sueldo, era la camiseta, y no ganaba plata, y se tenía que ir de Freilassing a Múnich 45 minutos en tren, y se lo tenía que costear él con 18 años. Ahora Bayern Múnich tiene una academia super top. Salzburgo tiene su academia. Ahora en Bragantino van a hacer la misma academia que tienen en Salzburgo y van a educar a sus jugadores, no solamente futbolísticamente, también post, financiera, alimentación. Y eso es lo más importante en un deportista. Yo conozco muchos deportistas en Austria, en Alemania, que alguna vez me dicen: Gonzalo, préstame 100 euros, no tengo para pagar el arriendo, el alquiler. ¿Por qué? Se farrearon todo el capital. Y hay momentos que hay un ejemplo, Andreas Brehme, un gran jugador, campeón mundial, campeón europeo, que perdió todo, ganó mucha plata, pero por culpa de representantes, de gente que lo invitó a fiestas, discotecas, y se farrió todo. Y los mismos compañeros de selección tuvieron que ayudarle a pagar la deuda que tenía en el fisco. ¿A qué vamos? Que el fútbol aquí en Chile está en pañales, pero tenemos que ayudarle al deportista. Yo trabajé para una empresa argentina hace un par de años atrás y tomamos un chico, Jordi Thompson, y le pusimos $2.500 para su mensualidad, y fue el gran error que se cometió, porque el chico se desordenó, no fue a los entrenamientos de la selección y quedó afuera de la selección. ¿Por qué? Porque prefirió irse a la playa con la polola, y la culpa tuve yo, porque yo asesoré a ese chico, pero no lo asesoré 100%. Y ese es un trabajo. Ben Magna, un amigo mío que es director deportivo de un club inglés, que fue el director deportivo del Frankfurt, me dijo: tu trabajo como scouting tiene que empezar de abajo y terminar arriba. ¿Qué es lo que es? Familia, sociedad, amigos, cómo lleva su vida nocturna, etcétera, etcétera. Y ese es un gran trabajo que nosotros tenemos que ser responsables en la vida. Y el scout que quiere trabajar tiene que tener esa función. Algunas veces yo tengo mi familia, mi pareja, y tengo que dejarla por 10 días y estoy enfocado en mi trabajo de scouting. Algunas veces los días domingos no puedo compartir con ella. ¿Por qué? Porque el jugador tiene problemas. Tengo que llevarlo al médico, tengo que llevarlo a cualquier parte, pero tengo que estar ahí. La empresa que yo trabajo hoy en día, que cerró el traspaso más grande del fútbol inglés, Caicedo, tampoco sé cómo lo hicieron, pero se cerró ese traspaso en 150 millones de euros oficialmente. 30 millones de euros se fueron al club formativo Independiente del Valle, que le enseñan de chico ya inglés, que puede dar una entrevista normalmente en inglés. Aquí ningún jugador, no por ofender a nadie, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, que van a Italia o a Alemania o a Inglaterra, no saben hablar el idioma. ¿Por qué? Porque aquí los clubes, ¿qué es lo que hacen? Sacan el jugador, se aprovechan y no lo forman educativamente. Le da lo mismo si el chico terminó cuarto medio o tercero medio, o si tiene que ir al colegio y lo sacan, ¿ya? Tiene que venir a las 11 de la mañana al entrenamiento, y al papá le dijeron: no, primero el estudio y después el entrenamiento. Y eso pasa.
¿En qué tenemos que fijarnos nosotros? Que estamos en el ambiente del fútbol, que queremos mejorar un ambiente de fútbol mejor, que sean después los deportistas de élite, que vienen de afuera, que ganan mucho plata. Hay jugadores que ganan 2.500 euros en ligas, y hay jugadores que ganan 600.000, 1 millón, 4 millones o 20 millones. Y eso hay que educar, formar. Y es un trabajo que se tiene que hacer ya pronto aquí en Sudamérica y más en Chile. Muchos clubes dicen, uno de mis superiores me dice, Gonzalo, en Chile hay jugadores de primer nivel, sub 15, sub 17, pero están mal enfocados. Fin de semana el representante le pasa un Ferrari, un Lamborghini. En Alemania no se ve eso, en Austria tampoco. ¿Cómo le van a pasar a un jugador que está entrenando en la formativa, le pasan un Lamborghini para que vea cómo va a ser su futuro? Es absurdo. Un chico que estuvo en Red Bull llegó, se compró una moto. Ralf Rangnick, el director deportivo, que era de Leipzig y el CEO de todo Red Bull, le dijo, mira, véntela inmediatamente, si no, búscate otro trabajo, porque si vais a jugar fútbol hay 3 condiciones: no moto, no esquí y no deportes acuáticos, porque el futbolista tiene que cuidar su cuerpo, su vida y sus inversiones. Y yo lo escuchaba a Rangnick en alemán, ¿no? Y me decía, estoy bien aquí, y aprendí gracias a él muchas cosas en el fútbol. El deportista es un capital, pero muchos wiñas o empresarios ven a un deportista que está ganando 1 millón, 2 millones y ya quieren sacarle todo. Y eso en muchos jugadores sudamericanos pasa, que a los 5 años después no tienen ningún peso, 0. En Alemania pasa igual. En Bayern Múnich, del plantel profesional, primera división, el 50% ya está en bancarrota a los 5 años después de su carrera. De la Bundesliga también. Y eso pasa porque no tuvieron una educación o un apoyo de sus alrededores, de los compañeros dijeron, mira, invierte aquí, o hicieron mal inversiones. Y eso afecta a todos, porque a mí me afectó con un compañero mío que jugó profesionalmente, y hoy en día de aquí de Chile yo tengo que mandarle 100 euros, y eso no puede pasar, no en Chile, también en Europa. Y eso hay que abrir las puertas, gente profesionales con estudio, enseñando. Y ustedes son una herramienta, como los entrenadores, como el preparador físico, como el director deportivo de un club, que tiene que obligar, meter esa implementación, educar al deportista en la parte económica, post carrera, y a lo mismo representante. Bueno, ahora habíamos pensado hacer una ronda de preguntas o por algo se llama conversatorio. Pero antes yo le quisiera preguntar a Mauricio específicamente, porque él dice que los primeros 3 años tomó un par de malas decisiones, pero también tomaste un par de buenas decisiones. Y que hasta el día de hoy esas buenas decisiones en los momentos complicados te ayudaron. Si nos pudieras contar un poco, profundizar un poco más qué pasó esos primeros 3 años, porque ¿en qué te gastaste 4 millones de dólares? Hay cosas que no se pueden contar. Pero, claro,
¿Y cuáles fueron las mejores decisiones que tomaste en esos primeros 3 años? Bueno, la euforia de la carrera del jugador te la provoca el dinero. El dinero y los medios de comunicación. Y hoy día los medios de comunicación son 100 veces más expuestos que los que teníamos nosotros en nuestra carrera moderna. Antes teníamos la televisión, si el periodista te grababa algo dentro del centro de entrenamiento y salías del centro de entrenamiento y vivías tu vida normal. Después vino la prensa farándula, los que te seguían, las redes sociales hoy, en las cuales tienes que ser muy precavido con lo que haces y con lo que dices. Hoy día estas transmisiones por Twitch, estos videos, estos live de Instagram, estos provocan un montón de repercusiones mediáticas que a veces no aportan mucho a tu crecimiento personal. Y yo finalmente llegué, como les comentaba, compré un par de departamentos con crédito antes de irme y hace casi un año, un poquito menos de un año, terminé de pagar esos departamentos, los cuales, créanme que fue una satisfacción tan grande, no sé, lo habré comprado en 50 millones y hoy día hay una pluralidad de casi 300 millones de pesos esos departamentos. Y esas fueron las buenas decisiones que tomé. Las malas, habré tenido 25 autos diferentes en 4 años, los cuales uno los compra en 10 manzanas y los termina vendiendo en 5, y así sucesivamente. Y entre fiestas, discotecas, salidas, cada fiesta me gastaba 10.000, 20.000 euros en un carrete. En una fiesta en Milán me iba, o me iba a otro país y viajaba, o me iba a París, o me iba a Madrid, y andaba con 10 amigos atrás, que es la tónica que se da hoy día con los jugadores. Tú ves a un jugador que sale de algún lugar y a la fila vienen 20 personajes de los cuales no te aportan nada. Compañía, ese es el trabajo de algunos. La compañía del jugador es el trabajo de algunos personajes que contaminan el crecimiento emocional y futbolístico de los jugadores. Y es por eso la importancia de que nosotros queramos poder introducirnos dentro del fútbol, para que estos muchachos se eduquen desde pequeñitos, y esos 3-4 palitos verdes que quizá yo tiré a la basura, hoy día se hubiesen transformado en 8 o 10. Porque hoy día, orgullosamente, yo puedo decir que en mi carrera gané 10 manzanas y mi patrimonio es de 25, por las buenas decisiones. Y eso no es magia, es solamente educarse y saber qué hacer con tus ganancias. Y en los clubes están totalmente equivocados en que solamente el jugador se forma físicamente, tácticamente y futbolísticamente. El jugador, si tú lo formas y lo educas, hace que su cerebro trabaje otras cosas, te va a rendir mejor futbolísticamente en la cancha, te va a tomar mejores decisiones dentro de la cancha. Y finalmente el entrenador, en este caso tenemos a Hernán acá, fuimos compañeros, se lleva el peso total de eso, porque ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer de entrenador, de preparador físico y de padre. Y ese desgaste no tiene que hacerlo Caputo, no tiene que hacerlo Guardiola, lo tiene que hacer el trabajo formativo. Y el problema, ahí estamos fallando, porque nuestros formadores son formadores futbolísticos, no son formadores de personas. Cuando tú formas personas, formas seres humanos, educas y te das cuenta que todo eso que trabajaste durante tu formación como ser humano termina reflejándose en tus actos post-fútbol. Eso básicamente. Si tú querías preguntarle algo a Waldo Gustavo, o alguien más que hace una pregunta, no sé, Vicente. Sí, Hernán. No, le van a hallar el micro. Hola, hola. Sí. Bueno, gracias por la palabra. Sí, contento de estar aquí. Porque todo lo escuchó ahí, no sé qué. Me iba a preguntar. ¿Sí? Sí, igual. Hernán, el tema que tú has trabajado con muchas generaciones de jugadores en selecciones, o sea, los mejores, que tocaron los jóvenes, los seleccionados,
los que en ese momento eran los que pintaban más para proyectarse. Y de lo que tú has visto en estas generaciones, las 3 selecciones que empezaste a trabajar, 2 preguntas. Primero, si has visto un cambio, si ha habido un tipo de mutación de lo que era un seleccionado sub-17 hace 5 años y ahora, que pasaron cosas. Y lo otro, ¿cuáles crees tú que son los principales problemas que tienen los jugadores cuando llegan a trabajar a Juan Pinto Durán? Bueno, sí, es un poco amplia la pregunta, pero voy a responderla de la mejor manera. Gracias, primero, por estar acá, nada que agradecer, Mauri, Cristóbal, todos los que los conozco, la verdad es una alegría estar aquí, y todo lo que están contando, que es tan importante, muy importante, que me encantaría que pueda estar lleno siempre, porque de verdad hay mucho material aquí, y sobre todo los jóvenes. Yo creo que hay algo que ha cambiado, sin dudas. Me tocó llegar a la selección desde el 2011, que estoy, fin del 2011, hasta hoy, un técnico ahí en la Universidad de Chile, que la pasé muy bien, más que pareciera que no, a veces. Pero creo que los jóvenes sí que han cambiado, está muy difícil conducirlos, hoy como entrenadores formativos, como dijo muy bien Mauri, porque al final te ocupas de la vida personal, y créeme que ahí sí que ha cambiado bastante, pero porque se ha hecho más difícil conducir. Hoy conversábamos con Anita y es verdad, todas las distracciones que hoy tiene el futbolista, que bien lo dijo Mauri, que tiene que ver con y demás, pero con estos jóvenes que todavía nos generan dinero importante, sí la gente que los conduce a darle celulares, a darle autos a algunos o a casa a algunos padres, les distorsiona la realidad total, porque todavía no son futbolistas, son futbolistas profesionales, están siendo futbolistas de manera amateur todavía, o de manera recreativa, siempre lo digo yo, y todavía no tienen un dinero que manejar, ¿no? Y ya están manejando mal lo que tienen. Los celulares, las redes sociales, hoy distorsionan totalmente. Se sacan una foto en cualquier lugar de la casa, en cualquier momento, en una disco, cualquiera de aquí, o todos los que estamos aquí podemos salir y divertirnos porque tenemos el derecho, pero seguramente cuidaremos la vida personal en algunas fotos, sobre todo la gente que es pública, ¿no? Yo creo que está muy difícil en ese sentido, Juan Cristóbal. Ha crecido el futbolista porque ha crecido el entrenador. Los entrenadores están mejores preparados, estamos mejores preparados y le damos mejores herramientas a los jugadores. Pero sigo pensando que todavía, principalmente en el fútbol chileno, me toca conocer bastante del fútbol sudamericano y algunas partes de Europa, pero sobre todo el sudamericano aquí en Chile, creo que nos falta preparación en lo que tiene que ver con formar a la persona, ¿no? Involucrarnos, porque muchas veces los entrenadores que estamos en fútbol joven solo queremos ganar, solo nos piden ganar, que es eso otra cosa, y nos hacemos dueños del jugador de fútbol, en el sentido de que todo lo que el jugador de fútbol logró, creemos que yo fui el que lo hice. No, en cierta parte de su vida pude haber contribuido, pude haberlo guiado, soy el que y nos olvidamos de preguntarle, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu papá? ¿Qué tal tu hermano? Llevarlo a frío en algún momento, ¿no? Preguntarle la vida, ¿cómo se siente? Creo que la vorágine del entrenador, principalmente en Sudamérica, nos lleva a eso, y de las pocas políticas deportivas que llevan. Bueno, la vieja guardia como jugador, pero no vieja guardia como entrenador, porque hasta hace poquito estabas en Santa Cruz, Osvaldo, y tú tienes una historia bien interesante porque literalmente, más allá de la caricatura, tú empezaste jugando por el sándwich y la bebida. Ojalá. Por el sándwich, ¿no? La bebida te la pagabas y todo. En La Serena, y en un momento tuviste la suerte de poder llegar a Europa y por ahí arreglar un poco la carga. Así es. Pero tú, ahora como técnico de Santa Cruz hasta hace poco, lidiabas con otras expectativas de los jugadores. Sí, bueno, primero buenas tardes a todos.
primera vez que participo en conversatorios, estoy muy contento. Y lo primero que tengo que decir es que soy hijo de un tripulante pesquero y de una madre que planchaba, así que vengo de muy abajo. Tuve la suerte en mi inicio de encontrarme con grandes jugadores a nivel mundial como Jorge Toro, Nico Negas, Juanito Olivares, que fueron mi referente, y tuve la suerte también como nortino, que somos un poco más lentos que el resto del país, somos más pacientes, escuchamos más, y tuve siempre la posibilidad de escuchar, no rebatir lo que me estaban diciendo. Entonces gané el cariño de ellos. Y mi inicio fue rápido, pasé de una cancha de tierra al pasto, sin haber pasado por una cancha de parque intermedia. Y fue súper entretenido porque yo pasé a ser titular en Deportes La Serena. Y jugábamos los domingos a las 4 de la tarde, y yo el sábado en la mañana, después del entrenamiento, en la calle Cordobés, La Serena, a la salida del club me ponía una mesita y una silla, y yo vendía entrada para el partido donde me tocaba jugar. Y mi sueldo era, en la pensión que estaba, era almuerzo de arroz con huevo, en la noche arroz con vienesa, y al día siguiente almuerzo de arroz con vienesa y en la noche arroz con huevo. Esa era claro, la dieta. Y yo como buen nortino tomábamos once y la pensión no la daba. Así que agarré el chancho antiguo ese de acero y me dedicaba a cerrar la casa de la señora, la dueña de la pensión, que tenía otros pensionistas ahí, y con eso me ganaba mi tacita de té. O sea, yo no jugué 2 años sin ganar un peso. Lo único que los jugadores me ayudaban, me traían ropa de cuando venía a la Plaza Santiago, o con la venta de entrada. También Murri, un gerente de la Universidad de Chile, que me bajaba una luca, pero no me alcanzaba ni para un pantalón. Así que me fui haciendo así. Y después de 3 años me compré Unión Española, y yo lo que más conocía como Luca eran 1.500 pesos. Y me contratan a Unión, me lleva a vivir al Hotel Panamericano, centro, y me dan 35.000 pesos mensuales, más premio, que no tenía idea de lo que era un premio, y $6.000. Lo más conocido de Washington era el perro condorito que yo conocía. Y lo contaba, o sea, yo tiré esa plata, mi primer sueldo, la tiré en el colchón. Nunca había visto tantas lucas. Y me pasó un poquito parecido a lo que ha pasado después con todo el fútbol. Unos amigos, me llega mi gran amigo y hermano Raúl Ormeño, me saca del hotel y me lleva a vivir a su casa. Y ahí empiezo a conocer ya a la gente ahí del barrio, y claro, también andaba a la rastra con 4, 5, 6. Y no nos gastábamos en whisky, no nos daba. Era la Coca-Cola y para el completo, y los fierritos en ciertas partes lo pagaba siempre yo. Así que eso es como mi inicio de... Y a la vuelta de la esquina han pasado tantos años y uno dice, estamos peor, porque el chico ya no escucha. Él habla de Louis Vuitton, el bolsito, yo le llamo Louis Vuitton, porque son falsos los que compran, pero igual los pagan. Entonces, hay que trabajar, pero primero hay una cosa, que la INAF saca entrenadores de fútbol, no saca formadores. Los formadores quedaron todos fuera de regla porque no manejan la computación, porque la mayoría son futbolistas, son personajes que entraron en años, pero que pueden entregar más en la formación, porque ya la hemos vivido todas, pero no nos pescan porque no manejamos la computación. Entonces se está complicando. Entonces, cada vez tenemos 40 entrenadores que salen al año en el fútbol chileno, donde le comentaba que tercera vez termina esta semana, campeando de tercera vez, y comienza en abril. Estamos sacando 40 entrenadores al año.
y no formadores, y que hay una diferencia. El entrenador actual, el joven, entrega solamente los minutos de trabajo y uno entrega la evidencia, uno le entrega el mensaje, no solamente afuera, sino que dentro de la cancha. Y por eso que nosotros yo creo que vamos en capa caída, pero fuerte. Eso es lo que tenemos que remediar. Sí, sería... Pascual de Gregorio, que nos pudieras contar tu experiencia en... porque tocó ir a Italia, tuviste no sé si hablamos hace un tiempo, un lío que hubo con los... Bueno, pero te ha tocado las buenas y las malas también como futbolista, por ahí tal vez mejor asesorado te hubiera ido mejor, mejor acompañado. A ver qué nos puedes contar. Hola Cristóbal, hola a todos. Bueno, yo quiero agradecer a Vicente, que fue la persona que me contactó, y yo en el momento que él se acerca a mí, obviamente yo estaba pasando por una situación extrema, estábamos en plena pandemia, poco antes había un par de medios de comunicación hablando bien explícitamente Mercurio, La Cuarta, que ellos mismos se acercaron a mí para contar la historia, porque la pandemia a mí realmente me golpeó fuerte. Yo tenía mis 3 escuelas de fútbol de Colo-Colo en ese momento, donde estaba tranquilamente, y estaba con un proyecto de un restaurante que llevaba un año funcionando y me permitía estar tranquilo después de haber estado, digamos, tambaleando un par de años antes. Yo pensé, y se lo dejé claro a Vicente, que cuando él se me acercó, que ya estaba aburrido del morbo de la prensa, donde salieron varias entrevistas, varias, digamos, historias, es que prácticamente no tenía para comer, cosa que no era así. No era la mejor situación económica la mía, pero sí quise contar, obviamente que siendo bien honesto, porque siempre he sido bien franco en cuanto a las conversaciones de vida que uno puede tener con personas, no sirvo para mentir. Bueno, en este caso, Vicente se acerca y yo le cuento toda la historia, y obviamente que yo creo que la mayoría de los futbolistas somos fuertes dentro de la cancha, pero fuera somos muy sensibles. Y yo creo que dentro de eso la sensibilidad que yo tuve cuando yo terminé mi carrera, que yo creo que hasta el día que yo terminé mi carrera, que fue por un tema depresivo, que fue por un término de matrimonio, que fue por un término de una traición, yo hasta ese momento creo haber hecho las cosas bien. En cuanto económicamente era la parte inversionista, digamos, de invertir el dinero que yo tenía en mis cuentas bancarias. Yo llegué a tener 13 propiedades, llegué a invertir en un centro médico dental donde me gasté $500.000, donde estaba funcionando muy bien, donde supuestamente mi primera mujer era la que iba a administrar el centro médico. Pero uno de los últimos años, que yo antes de retirarme, cuando llegué de jugar un año en China, me encontré la sorpresa que yo me vine antes, tenía terminado el contrato el 5 de enero y me llegué un 21 de diciembre, y me encontré con la sorpresa que mi mujer ya no contaba conmigo, que había muchas mentiras. Yo estuve un año solo en China y me vino una depresión muy grande. Yo me casé sin separación de bienes, entonces por lo tanto mis inversiones fueron las 13 propiedades, el centro médico, y todo lo que se me venía por delante me bloqueó mentalmente. Lamentablemente no seguí los consejos de mi padre, que era una persona sin mucha educación, un comerciante italiano muy esforzado, y yo seguí, ¿cierto?, la experiencia de él de invertir en propiedades, y quería tener una familia obviamente normal, convencional, en donde obviamente yo a mis hijos yo los adoraba. En ese momento tenía 2 hijos, que son los únicos que tengo hasta el momento. Bueno, y esta persona finalmente se fue con otra persona, y me dejó con los 2 niños, y ahí se me vino todo el mundo abajo. Yo me retiré casi a los 35 años, pudiendo quizás haber tenido un poquito más para extender, porque yo
siendo una persona que sí me gustaba la noche, que sí me gustaba salir, tenía todo controlado en la parte económica hasta ese momento. O sea, no me hacía gran daño. Pero después que pasó esta situación, yo obviamente me retiré, desechando ofertas para ir a Dubái en ese momento, de acuerdo, con un muy buen dinero. Llegué con mucho dinero de China, donde muy sacrificado jugar allá. Fui uno de los primeros chilenos que jugó en China también con Lucho Murri en ese momento, que fue el año 2003. Te pagaban bolsas de feria, te pagaban los dólares, era mucho dinero. Bueno, y lamentablemente uno como futbolista, yo quizás tenía a media la preparación financiera, pero sí tomaba la experiencia de mi padre, que era el tema obvio de invertir en propiedades, porque nunca se iban a desvalorizar. Departamento en Serena, compraba en verde acá en Santiago, en lugares, digamos, muy acomodados, donde yo podía, digamos, tener, digamos, el dinero seguro. Y bueno, con el correr del tiempo, obviamente que uno va asimilando el retiro en la vida normal y te das cuenta que quizás, bueno, yo no siendo una figura de primer nivel, donde yo fuera por la calle y me reconocieran como otros jugadores a nivel de selección, quizás yo tuve las selecciones menores, pero ya a esa altura no era un jugador reconocido, pero uno siempre tiene la esperanza de que a lo mejor ya, yo tenía la tranquilidad que con los arriendos, con la platita guardada, me puse a estudiar en la INAF, yo hice el curso 3 años. También tuve un par de años en cuanto a la asesoría de futbolistas, ya, con un representante de jugadores, pero lamentablemente en ese momento fueron 2-3 años que no me gustó porque se les metía mucho a los jugadores. Y yo no servía para mentir a los jugadores, todavía me sentía como un futbolista y no quise seguir en la representación de jugadores porque veía como un empresario, en este caso mi socio, jugadores desesperados, sin club, lo llamaban, que por favor, qué pasaba con este club, y viendo que era el futbolista no les contestaba. Pasaba un mes, una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, y yo le decía, pero suéltalo, dale la posibilidad que él vea, dile que tú ya no le encontraste nada y que él pueda. Y él, con el egoísmo de la mayoría de los empresarios del fútbol, era no, ya va a salir algo, y cuando ya va quedando un par de días para que cerraran las inscripciones, obviamente que el jugador se quedaba, digamos, sin club. Y eso a mí no me gustaba, porque quizás a lo mejor durante mi carrera también lo había vivido. Bueno, pasando al tema financiero, cuando Vicente me planteó este tema del libro, lo encontré muy interesante. Incluso en ese momento me invitó a dar una charla financiera y yo le dije que no era el momento en que yo podía quizás participar de eso porque estaba reiniciando mi vida, digamos, laboral en cuanto a la compra y venta de vehículos, que es lo que me dedico hoy en día. Y gracias a Dios llevo 1 año y medio independiente, llegué trabajando con mi hermano y obviamente invertí unas lucas y me ha ido bastante bien hasta el momento, pero creo que se puede hacer mucho más. Lo importante que es en este momento para el futbolista joven, que los clubes también, o que en este caso, no sé, la federación, la NFP, pueda obligar a los clubes a tenerle, digamos, algún tipo de educación financiera y no solamente pensar en ellos, los empresarios, de vender al jugador el resto, o sea, en muchas lucas y después olvidarse de que ese chico quizás le pueden estar haciendo un daño porque a lo mejor lo van a hacer ganar plata, lo van a, digamos, a vender en muy buen precio, con un muy buen sueldo, pero ese chico a lo mejor sabiendo la personalidad, sabiendo que quizás tiene una familia vulnerable, puede ser un riesgo, en ese caso, no darle una asesoría digamos, desde la base, desde chico. Bueno, en mi historia, con el tiempo me fui debilitando, llegó el momento, los 3-4 años que esperaba la separación de mi mujer, se llevó la mitad, digamos, de los departamentos, de las casas, de las inversiones, incluso metió las manos hasta una caja fuerte que yo tenía, con eso les digo todo.
A los 3 meses me devuelven los hijos y yo tuve que, digamos, criarlos. Yo los crié hasta adultos. Gracias a Dios, el mayor ahora está en Italia hace 5 años y el menor está bien. Soy nieto de 2 lindos bebés. Obviamente ya con la madurez de tener 51 años, creo que es una muy buena iniciativa. Yo no estoy en la calle, tengo mi casa propia, felizmente, mi linda casa, tengo mis vehículos, que es mi mercadería, con los que yo tengo la esperanza de poder salir algún día adelante. Soy técnico de fútbol, lo veo muy difícil volver al fútbol, veo mucho cinismo, veo mucho interés de parte de personas que de alguna manera, los que tienen el poder, ven la manipulación de un futbolista que quizás puede haberse sacado el curso de técnico, pero tampoco es tan difícil ser técnico en Chile. O sea, yo estudié el año 2006, 2007 y 2008 y me titulé de técnico. Obviamente que el técnico después tiene que demostrar con el tiempo, en base a su experiencia, a su estudio, que es un buen técnico. Pero si no tienes los contactos respectivos, si no tienes la humildad o la capacidad, digamos, que muchas veces manoseen un poco la situación, es muy difícil. Y esa perseverancia creo que para volver al fútbol por la parte técnica no la tengo. Soy bien honesto en esa parte, no tengo esa capacidad. Prefiero 1000 veces, yo en pandemia vendí palta y naranja. Vendí una propiedad, me compré un camión y me puse a vender palta y naranja. Y yo publicaba por las redes sociales. Y creo que no había tenido mucho tiempo antes, en los 11 años de escuelas de fútbol, no había tenido tanto dinero como en ese momento, en esa época de pandemia, en esos 2 años. Vendí mucho y gané mucho dinero, que fue también parte del dinero que yo después invertí en los vehículos, porque vi la oportunidad y en realidad fue muy emocionante quizás poder haber salido adelante después de haber prácticamente con la pandemia estar con los brazos cruzados. Duré 3 semanas, después me puse a trabajar. Bueno, dentro de eso también asumo mi responsabilidad y Mauricio lo sabe perfectamente. Muchas veces nos encontramos en la noche donde competíamos quién ponía más botellas de whisky en la mesa, y él lo sabe perfectamente. Bueno, yo tampoco de nada, si al final todavía somos jóvenes y gracias a Dios la salud me ha acompañado. Bueno, espero lean el libro, se ve muy interesante y bueno, hasta el momento estoy con vida, estoy con salud y cuenten conmigo para lo que se viene por delante. Gracias. Bueno, interesante un detalle que lo que dice Pascual, porque él sí tenía una formación financiera, que era su padre comerciante. Él entendía cómo tenía una imagen de alguien que manejaba un negocio y que daba alguna recomendación. Y esa pequeña recomendación, mira lo que valió, compra propiedades. Algo que muchachos de las inferiores o que tienen su primer contrato, nadie les dice. Y sería interesante que los clubes de repente le dieran una charla, sobre todo a las divisiones cadetes, se sentaran ahí un tiempo, mire, si ustedes invierten acá, ustedes compran esto, ojo, de repente con que de 20, 3 lo sigan, tenemos 3 jugadores menos que no van a quedar en la pobreza. Oye, vamos cerrando ahora, pero me pidieron que habrá una entrega de regalos a los invitados, Viña Las Veletas y Sauer de la Iglesia. Al tiro saltó Mauricio, ¿eh? La cuerpa, como se dice ahora. Un aplauso, muchachos. Esto es como el ensayo que estamos haciendo. Vamos a seguir con estas charlas, profundizando. Gracias. Lamentablemente ayer la lluvia obligó a aplazar 24 horas la charla y eso provocó que no fuera con la convocatoria, porque ayer había llegado gente bajo la lluvia, como los carteros. Pero este es un tema que evidentemente no se agota acá, así que quiero agradecer a todos los que vinieron, a Hernán, a Osvaldo, a Pascual, bueno, a Mauricio, a Gonzalo y a Vicente, que es el que es el creador de esta, no el creador, pero por lo menos el que le dio forma a toda esta inquietud, y a Gonzalo, que es el que está haciendo la parte de la organización, y a la universidad, obviamente, por habernos acogido en esta mañana. Gracias a todos. Sí.
Gracias por a Vicente, creo que va a ser un exitazo este libro. Hemos visto algunos extractos de lo que se viene. Y ojalá que todos los que estuvimos presentes hoy seamos como los cimientos de querer cambiar la mentalidad de los muchachos. De poder decir, fuimos los pioneros y no nos quedemos acá. Que esta reunión hoy día, porque es una reunión, no nos vayamos y nos olvidemos de lo que hablamos hoy día, sino que quizá podamos empezar a colaborar para que las historias de Pascual, la historia mía y la historia de muchos deportistas que están en la calle hoy día no se vuelvan a repetir. Así que eso, muchas gracias por la oportunidad y yo por lo menos me comprometo a estar ahí siempre presente. Nada, yo simplemente contarles un tema muy personal. Yo tengo a mi familia viviendo en Italia y uno de mis negociaciones, entre comillas, que no me costó mucho en verdad porque ellos saben que para mí esto es un sueño, era quedarme en Chile logrando este propósito. Y a Mauricio lo conocí hace poco, nos habíamos tomado un café la semana pasada, pero inmediatamente uno es muy bueno para los juicios, para los prejuicios. Un deporte de los chilenos, lo practicamos más que el fútbol. Y le conté que mi hijo, Mateo, que seguramente va a ver esto, era amigo de su hija, Agustina, un poco para romper el hielo, digamos, pero es una tremenda persona. No solo Mauricio, debo reconocer que cada uno de los 15 exfutbolistas, entrenadores que yo tuve el privilegio de conocer, también estuve en enero pasado en la Federación de Calcio en Italia, me dieron dos nombres, Mauricio Pinilla, David Pizarro. No me hablaron de Marcelo Sala, no me hablaron de Iván Zamorano, Mauricio Pinilla y David Pizarro, por algo será. Yo quiero darle de verdad las gracias. Ayer habríamos tenido una convocatoria mucho más alta, pero yo creo que esto es muchísimo más significativo. Los que están aquí, de verdad, yo en lo personal les agradezco muchísimo. El libro queremos que sea de verdad que tenga un alcance social, ¿no? Hacemos un dolor demasiado grande en las comunidades, en lo social, hay gente que lo ha sufrido en primera persona, por lo tanto, sin ninguna duda, Pascual, Arica, Nanto, lo que se viene siempre va a ser mejor, así que muchas gracias a todos los que están acá. Primero quiero darle las gracias a Juan Cristóbal, Mauricio, que lo conozco a años, y a Vicente, y gracias también al público. Lo único que puedo decir, y que lo que aprendí en Alemania y en Austria, un libro da más información que un celular. Eso tienen que darle a los hijos, a los futbolistas, a los deportistas, un libro. La lectura, muchos clubes lo hacen, muchos entrenadores lo hacen leer. Eso falta aquí en Chile, la cultura del libro, y eso es lo más importante, la educación y la educación financiera. Enseñarle al deportista cómo manejar su dinero y que no vengan representantes o otras personas que le roben el dinero. Gracias. No sé si alguien tiene una pregunta. Yo no tengo una pregunta, pero quería hacer un comentario. Sí. Hola, ¿cómo están? Estuve dudando todo el rato si es que comentaba algo breve. Desde la perspectiva de la mujer, yo soy ex señora de un futbolista y estoy aquí como colaboradora de una de las marcas, pero sin embargo me pega súper fuerte porque este es un tema que, si bien se habla de lo importante que es la educación económica o financiera, pero también hay temas emocionales que el mismo tema financiero desencadena. Entonces termina en rupturas, como escuché en una de las historias, en situaciones muy complejas,
porque como familia uno se involucra tan fuertemente en esto, es un acompañar, y Mauricio lo sabe, en un camino súper duro y de mucha incertidumbre. Y la incertidumbre provoca que se tomen también malas decisiones, que uno trate de acompañar de la mejor manera posible, pero tampoco sabe. También son señoras en ese minuto súper jóvenes. Entonces es un tema familiar que nos involucra a todos. Nosotros terminamos nuestro matrimonio sin ningún bien. También él partió jugando, no voy a decir su nombre porque no está aquí presente por respeto a él, partió jugando en Santa Cruz, después Colo-Colo y después selección, con muchos éxitos, no a la escala quizás de Mauricio, pero sí tuvimos una linda vida, difícil y compleja, pero que terminó económicamente muy mal. Gracias a Dios yo nunca dejé de trabajar. Hoy día yo tengo mi propia casa, que fue fruto de mi esfuerzo. Hoy día soy gerente comercial de la viña, de los vinos que van a tomar un ratito más. Pero yo tengo claro que mi ex marido habría querido que la historia fuera distinta. Así que eso quería compartir con ustedes. Gracias. Bueno, pues nos vemos. Chao. Uno de los grandes principales errores, el auto, discoteca, la ropa, la implementación de, digamos, su bolsito Louis Vuitton, copiar cosas que no deberían copiar, digamos. Deberían enfocarse en su seguridad económica a futuro, como un departamento, un bien raíz, ¿ya? Eso es lo más principal que debe tener un deportista enfocado, su futuro. Bueno, el principal error que cometemos los futbolistas en un principio de nuestras carreras fundamentalmente es dejarnos llevar por personas que realmente no nos quieren ayudar. Realmente quieren aprovecharse de las situaciones, en malgastar nuestros recursos, en preocuparnos de los lujos, de los autos, de esas cosas, de no saber que la carrera es tan corta, hay que preocuparse de invertir para el futuro. Te puedo asegurar que el futbolista que gana mucha plata es el 2% de la cantidad de futbolistas que hay. Es por eso que tenemos que educarlos mucho mejor para que esos recursos que ganan los puedan llegar a invertir. Son 20 años de carrera máximo. Bueno, el arquero puede llegar a 25, que es diferente. Pero es tan poco el tiempo que uno tiene ese dinero que no se da cuenta que en un momento se acaba. Piensa que va a ganar esa cantidad de dinero toda la vida. Entonces es por eso que es tan difícil tomar conciencia a los jugadores, porque estás sometido siempre a la exposición pública, a los medios de comunicación, y nadie nos educa desde pequeños para que nosotros lleguemos a un momento de decir, ¿sabes qué? No, estas lucas no van para el auto, sino que van para la casa. En ese punto... Hoy día, el año 2023, nosotros ya tenemos por lo menos las ganas de poder cambiar esto. Se ha hablado, pero nadie hace nada. Y hoy día creo que es el momento de que nosotros ayudemos a esas personas, a esos futbolistas, con nuestra experiencia y que con nuestra asesoría quizá para poder decirle, muchachos, la vida es tan corta, ¿qué prefieres? ¿Terminar con esto o terminar ahí abajo? Primero vivir sobre el presupuesto que tienen. Segundo, no ahorrar el 30% de lo que ganan, si se lo permite, porque a veces tienen que mantener a mucha gente. Hacer malas inversiones en negocios que ellos no entienden, que eso que aplica a toda la mayoría de las personas, no solo los futbolistas. Comprarse el auto antes que la casa, cambiar el auto frecuentemente, dejarse llevar por las amistades, y no asesorarse con gente que conoce, especialmente con abogados para la lectura de contratos, y sobre todo no tener control sobre su dinero. Ese es uno de los principales errores. ¿Qué estándares crees que existen hoy en el medio deportivo, específicamente en el fútbol, para educar a...? No hay ningún plan, los muchachos llegan, los mismos representantes para seducirlos les regalan camionetas, les pasan plata, pero no los educan nada, ni siquiera los llevan al dentista. Entonces, no hay ningún plan. Y no sería malo que se les enseñara, sobre todo en divisiones inferiores, por lo menos a entender cómo funciona el mercado financiero y cómo ahorrar y cómo invertir para que el día que se retiren no estén en la ruina. Muchas gracias, Juan. Claro. Yo creo que muchas veces confiar y confiar fuera del entorno familiar. A veces no confiamos netamente en la familia, que al final quiere lo mejor para nosotros. A veces confiamos en gente externa y eso no nos trae buenos dividendos.
Yo creo que total. Bueno, soy ya hace 10 años entrenador de selecciones juveniles. Estamos casi con la elite del fútbol joven de Chile. Es la elite. Y creo que eso es algo que sería muy importante. Sería muy importante principalmente en los clubes, lógicamente también en la federación, pero que los clubes tengan su iniciativa cada uno y que puedan entregar a su mayor activo, que son sus jugadores de fútbol, una educación financiera, porque sus primeros contratos siempre son con el club, entonces tiene una gran responsabilidad. ¿Y en el medio nacional hay instancias para educar o aún no? Yo creo que algo concreto no, algo claro no. Se está intentando ayudar con algunas cosas, pero todo empieza y termina muy pronto. Como siempre dice un gran entrenador mío, me dijo, ojalá nunca seas el entrenador de moda, porque la moda pasa, y es parte de eso. ¿Cómo es el tema ya? No tuve ni clases ni nada, pero era ver mis compañeros. Primero llegaban todos de traje y corbata a los partidos. Me llamaba la atención que nosotros entrenábamos, por ejemplo, de 10 a 11 y cuarto, y almorzábamos a las 12 y volvíamos a entrenar a las 2 de la tarde hasta las 3 y media. Y yo pregunté por qué, si no había la hora de colación. Era porque la mayoría trabajaba, o era contador, o tenía alguna profesión. Entonces era al revés nuestro, lo principal para ellos no era el fútbol, por lo menos mi experiencia en Bélgica. Era su trabajo, el complemento era el fútbol, no el trabajo de ellos. Y claro, fui mirando, conversando, y claro, y ellos hablaban, por ejemplo, comprarse una propiedad en Bélgica es súper difícil, porque los terrenos son caros. Y conversaba con ellos, a través de ellos me fui, y lo principal, pues, tener un grupo familiar importante. Creo que la mujer de uno hace mucho, también en el cuidado de las monedas. Yo siempre digo que nosotros como familia hemos contado monedas y también hemos contado dólares. O sea, lo hemos pasado por todas. Muchos futbolistas quizás creerle más al representante que confiar en su propia familia, los más cercanos. Quizás también puede ser no tener una preparación previa a nivel, digamos, juvenil, no leer quizás experiencias anteriores, digamos, de futbolistas que de alguna manera no supieron administrar su dinero, no sabe escuchar, no saber que la carrera del fútbol es con un tiempo determinado, digamos, que de alguna manera no siempre va a tener su entrada económica de la capacidad que está, digamos, generando en ese momento, porque puede que esté en sus 25 años y esté generando mucho dinero, pero puede que ese mismo año tenga una lesión grave y deje de jugar. Y eso, netamente eso, lamentablemente la historia, hay muchas historias que cuentan, digamos, de una mala administración, de una mala inversión, quizás, más allá de, digamos, de la vida personal, de todo lo que uno pueda decir de, no sé, pues, carrete, fiestas, autos, casas. Bueno, en realidad es a lo mejor no saber guardar su dinero para cuando él llegue el momento adecuado, con una madurez y una preparación previa, él puede hacer buenas inversiones.